La inversión de impacto representa un cambio de paradigma en la manera en que se toman las decisiones de inversión, en primer lugar. Si ustedes piensan, las inversiones tradicionalmente han sido tomadas en base a dos dimensiones. Se optimizan dos cuestiones para decidir en qué invertir. Fundamentalmente, en el retorno financiero esperado, en la ganancia, en el lucro, y en el perfil de riesgo de esa inversión. Entonces, una persona que maneja una cartera balancea el riesgo que está dispuesto a aceptar, y si es más riesgosa una inversión, le pide más retorno financiero; si es menos riesgosa, le pide menos retorno financiero. Por eso, en las cosas que son de venture capital, se espera un retorno financiero muy alto porque son de alto riesgo. Un bono del Tesoro de Estados Unidos rinde muy poco porque, en teoría, tiene muy bajo riesgo. Ese es el paradigma de inversión, vamos a llamarlo de inversión normal, 1.0, tradicional. No es que siempre existió, la noción de riesgo es una construcción de principios del siglo XX o de ya tirando a mediados, en la salida de la crisis del 30. Antes no había frameworks para medir, para estandarizar el riesgo, y luego, por convenciones que desarrolló la humanidad, los operadores de mercados, 100 puntos básicos de riesgo son 100 puntos básicos de riesgo en Argentina, en Sudáfrica, en China o en México. Y es un lenguaje que todo manager de inversión o de negocios maneja. Esa inversión, la inversión tradicional, que solamente tiene como objetivo, porque es la inversión mainstream del mundo, tiene como objetivo maximizar retornos financieros. Bueno, ha liderado, es la lógica de la acumulación capitalista. Los últimos años, 100 años, digamos, para simplificar, ha generado mucho crecimiento, hemos superado la pobreza extrema en el mundo, hemos cumplido los objetivos del milenio, pero claramente esa lógica de optimización de retorno financiero solamente tuvo dos grandes consecuencias. Una es que puso en riesgo el colapso varios de los sistemas naturales claves del mundo, y también ha creado mucha división y mucha inequidad social, que hoy a nivel mundial la desigualdad está fundamentalmente en niveles casi medievales, si por ejemplo visitaran la curva de inequidad que plantea el economista francés Thomas Piketty. Y de algún modo u otro, salvo que uno sea un negacionista del cambio climático o ignore la realidad, estas dos cuestiones se verifican trágicamente en todo el mundo. Sociedades muy desiguales, muy segregadas, cada vez más segregadas, y efectos climáticos y ambientales, pérdida de la biodiversidad, y en buena medida eso tiene que ver con la manera en que se desenvolvió el mundo de la inversión y los negocios. Ahora, la inversión de impacto, a esta lógica de dos dimensiones, de riesgo y retorno, le incorpora una tercera dimensión, que es, además de optimizar para lograr el mayor retorno financiero posible, también vamos a buscar la manera en que logremos el mayor impacto social positivo o el mayor impacto ambiental positivo. Entonces, la inversión de impacto se caracteriza por tener, primero, una intencionalidad. Voy a ir a buscar una oportunidad de negocios que no solamente no genere daño, como puede ser la inversión ASG, la inversión que sigue criterios ambientales, sociales o de gobernanza, que de alguna manera se propone, no sé, por ejemplo, no invertir en armas, o no invertir en tabaco, o no invertir en energía fósil, pero tampoco es que quiere buscar un impacto positivo, sino que minimizar los daños. La inversión de impacto busca proactivamente generar un resultado social o ambiental, como decía, positivo. Así que la intencionalidad la caracteriza. Y además la caracteriza la medición de ese impacto, la medición rigurosa de ese impacto, de acuerdo a métricas preacordadas que se monitorean, se manejan, se gerencian, se optimizan a lo largo de la vida de un proyecto, como cualquier otra variable de un negocio, y luego se reportan e idealmente se auditan. Así que la inversión de impacto es este salto de un paradigma de dos dimensiones a un paradigma de tres dimensiones, donde toda decisión de negocios o de inversión se toma de acuerdo al balanceo entre riesgo, retorno e impacto. Lo último que aporto es que a veces escuchamos que se habla de la inversión de triple impacto. Es un concepto que personalmente nosotros en The Global Steering Group for Impact Investment y la comunidad internacional de Impact Investment no utiliza tanto. Está muy difundido en América Latina, y tengo entendido que la gente que lo usa piensa en una inversión que tiene, le dicen, triple impacto económico, social y ambiental. Bueno, hay una intencionalidad. Ahora, eso no siempre tiene medición
detrás. Y no siempre tiene frameworks para optimizar el retorno financiero y ese impacto social. Entonces yo me quedo con esta definición mucho más rigurosa, un poco más estricta, y hoy ese mercado que ha estado creciendo mucho en el mundo, de acuerdo a The Global Impact Investor Network, GIN, que es un relevamiento anual del mercado mundial, en el 2022 por primera vez pasó la barrera de $1 trillón, 1 millón de millones, como se dice en Norteamérica. Así que es un mercado que hay que estar atentos porque está creciendo y está acercándose al mainstream muy de a poco. Obviamente que el mundo de la inversión sigue dominado por la inversión, vamos a llamarle 1.0, como dijimos antes. En el mundo de la inversión de impacto hay algunos fondos, fundamentalmente, y menos inversores institucionales que tienen parte de su cartera colocada en proyectos de infraestructura y algunos en proyectos de vivienda. Menos de hábitat, pero sí más de vivienda. Y lo hacen fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Muchos fondos tienen una rama de real estate, y cuando hablan de inversión de impacto en vivienda tiene que ver con la producción de vivienda asequible para clases medias. Lo hacen fundamentalmente por la motivación y el propósito de esos inversores que quieren buscar impacto en ese sector. Es un sector que tiene muchísima potencial para generar resultados sociales positivos y también ambientales. En países como Italia hay estímulos fundamentalmente regulatorios en este momento. A veces puede haber estímulos regulatorios por la positiva, te dan incentivos fiscales u otro tipo de incentivos, o a veces hay incentivos regulatorios disciplinarios de alguna manera, que te están exigiendo inducir parte del capital a proyectos con sustentabilidad, o castigan, por ejemplo, proyectos de baja eficiencia energética. Entonces, en Italia está haciendo, en este momento lo tengo muy presente porque hay programas de inversión de impacto pioneros en la eficientización climática de edificios, que, bueno, ustedes saben que los edificios son grandes responsables de las emisiones de carbono, por un lado, por los materiales empleados en su construcción. Fundamentalmente el hormigón tiene una huella ambiental muy negativa, pero fundamentalmente por la operación de los edificios y por la pérdida de eficiencia energética. Bueno, los arquitectos en el grupo lo sabrán mejor, dada fundamentalmente por la forma en que están construidos, o los materiales o las técnicas constructivas, y la eficiencia que se pierde por muros, paredes y aberturas. Bueno, está recontra comprobado que invertir en esa eficiencia energética tiene muchísimo más impacto ambiental, por ejemplo, que generar energía solar, por ejemplo. Entonces, $1 invertido en eso hoy está teniendo mucho más eficiencia que generar energía alternativa y renovable. Entonces, los incentivos de alguna manera hoy están viniendo de la mano de la regulación o de la mano del propósito de los inversores. Hay mucho más camino por recorrer porque fundamentalmente hoy lo estamos viendo en muchos lugares, ciudades que se están segregando. Los desarrolladores no están interesados para nada en los segmentos medios, mucho menos en los segmentos populares, y estamos viendo mucha construcción de vivienda de lujo, vivienda como reserva de valor, vivienda especulativa. Bueno, yo creo que eso tiene un efecto muy nocivo en las ciudades, posiblemente lo conversemos a lo largo del curso, pero los incentivos están claros hoy, insisto, desde el propósito o desde la regulación. Yo creo que esto va a crecer. Hoy es emergente a nivel global, y en Argentina particularmente. La cuestión de la evaluación de factibilidad en proyectos de vivienda o de integración sociourbana de barrios informales, de barrios populares, tiene muchas aristas. Voy a elegir alguna en particular porque obviamente que muchos de ustedes que vienen de la práctica de la arquitectura, del planeamiento urbano, lo conocen inclusive mejor que yo, y cuestiones, bueno, obviamente que tienen que ver también con el modelo de negocio, si son rentables o no son rentables, en la factibilidad, pero también fundamentalmente hay factibilidades regulatorias y por supuesto también hay factibilidades ambientales, ¿no? Yo diría que desde el punto de vista, vamos a anclarnos en el impacto o en la sustentabilidad. Yo creo que lo fundamental es buscar modelos que optimicen, que amplifiquen, que maximicen el valor social generado por esa intervención. Y entre otras cosas, el potencial para capturar
la plusvalía urbana derivada de esas inversiones. Y yo creo que la escala es fundamental y la potencialidad de escala es fundamental. Por ejemplo, son proyectos liderados por el sector público, como vemos en toda América Latina. Hay un paradigma que yo creo que es viejo y ha probado ser de muy baja efectividad por su escala y por la escasez de recursos fiscales, que por ejemplo la construcción de viviendas nuevas, viviendas que se las llama viviendas sociales. Yo creo que es un término que tenemos que globalmente empezar a abandonar. Si a mí me ofrecen una vivienda social o una vivienda normal, elijo la normal porque presumo que lo social es peor. O sea, no estigmatizar desde las etiquetas de la vivienda, y sí entender que con recursos fiscales solamente no se va a poder atender la escala. En Argentina, técnicamente en estos 4 años se han construido 100.000 viviendas, es un número a verificar, y supuestamente es un récord en 4 años, pero el déficit entre cualitativo y cuantitativo es de no menos de 3.5 millones de unidades. Entonces el ritmo de producción de la vivienda, vamos a llamarle social por parte del Estado únicamente, no está cubriendo siquiera el crecimiento vegetativo de la demanda. Entonces, yo creo que un factor fundamental es, a la hora de la factibilidad, es tener en cuenta, podemos maximizar el valor social creado para toda la sociedad y podemos maximizar el potencial para crear incentivos para la participación privada en esos desarrollos o en desarrollos aledaños. Podemos hacer uso más inteligente de herramientas urbanísticas para lograr apalancar mucho más capital privado junto con la inversión pública. Bueno, eso me parece un factor fundamental. Hay muchos otros, hay otros que también tienen que ver con la inversión puramente privada, pero lo dejamos ahí y lo seguimos charlando en el curso.